Buenas tardes, para mí es un honor siempre estar en la Ciudad de México, sobre todo ver a muchos amigos, muchos de los que han estado con nosotros en los cursos de trauma, ya saludé a varios por todos los grupos, me alegra que estén por acá. Felicito al colegio, a mis amigos Jaime, por el excelente curso, a Arisa, que ha hecho un gran trabajo, y a todos. En esta ocasión voy a presentar un tema que la verdad sí tiene, a diferencia de lo que decía el doctor, manera de prevenir, y es la tromboembolia. Todos ustedes saben la causa de la tromboembolia, incluyendo la que tenemos nosotros ahorita. Actualmente, cuando uno va a viajar, un viaje muy largo, 8 o 10 horas, se recomienda el uso de profilaxis antitrombótico. Ustedes que han soportado toda la mañana son personas con factor de riesgo para una trombosis. Espero que no tengamos ningún caso ahorita, porque nos puede complicar la... Entonces, trataré en 45 minutos de hablar de la causa que ustedes conocen, incluyendo la de estar sentados, y lo que no quisiéramos, manejar una tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar y el trauma, de antemano ya sabemos que todo paciente politraumatizado es un factor de riesgo para desarrollar una tromboembolia. Yo voy a arrancar de un estudio que salió hace algunos años, que la verdad fue y ha sido el trabajo más grande que se ha hecho en el mundo, donde se involucraron prácticamente a 60.000 pacientes en los 5 continentes y casi 20.000 pacientes quirúrgicos. Y es preocupante porque el estudio del DORS demuestra que hay un vacío entre las prácticas profilácticas de hospitales y solo 50% de los pacientes reciben profilaxis antitrombótica. El estudio PRO sobre 15.000 pacientes, donde solo el 60% de los pacientes clasificados con riesgo o un problema trombótico recibieron algún tipo de profilaxis. En el estudio CURE, un estudio realizado en 29 hospitales en Canadá, donde 90% de los pacientes fueron clasificados con riesgo para una tromboembolia pulmonar, solo el 16% recibieron tratamiento en base a la guía de la HCCP. Entonces, ¿cuál es el problema real que nos enfrentamos en la enfermedad tromboembólica? ¿Cuál es el problema de nosotros? Y esto es fácil. ¿Por qué no uso profilaxis para prevenir cualquier embolismo? Primero, desconozco las estadísticas. No sé cómo son las estadísticas, no hay estadísticas en mi hospital. 2, yo no creo en las estadísticas ni creo en los datos que me están presentando. 3, es muy caro. Tengo un paquete, el seguro va a cubrir solo esto, y si ya usamos esta fármaco, me salgo el presupuesto, luego no lo uso. Miedo al sangrado postquirúrgico. A mis pacientes no les pasan esas cosas. Muchos cirujanos dicen, no, a mis pacientes nunca les pasa nada de esto. No tengo pacientes con factores de riesgo. Muchos dicen, no conozco los métodos profilácticos. Y el que más usualmente escuchamos en todos los hospitales, ¿cuál es? No quiero. No quiero, sencillo, no le vas a poner, no me le pongas profiláctico. Muy caro, no va a dar presupuesto, los pacientes son sanos. Entonces, quiero que recuerden este artículo que fue publicado el año pasado en el CHES del 2011 y que recordemos al doctor Ho, porque con él voy a comenzar prácticamente esta plática y con él voy a clausurar. Este es un trabajo presentado sobre la demora de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo y que no se les puso profilaxis en las primeras 24 horas, contra lo que se les puso profilaxis temprana desde que ingresan a la UCI. Este fue un estudio de 124 unidades de cuidado intensivo en 4 años en Australia y Nueva Zelanda. Miren qué curioso. La tasa de mortalidad cruda fue más elevada en todos aquellos pacientes que hubo retraso, 24 horas, de poner la profilaxis, de 7.6 contra 6.3. Y la mortalidad intrahospitalaria aumentó en lo que se retrasó la profilaxis, 24 horas, contra 10.6 y 11.2 respectivamente. Entonces, el doctor concluye el grupo de trabajo. Omitir la tromboprofilaxis tuvo un impacto sobre su tasa de mortalidad y aumentó en otras situaciones, en politraumatismo
en 3.9, en sepsis 8, en paro cardíaco en 15.4, y los pacientes que tenían un cáncer metastásico aumentó ese retraso de poner una profilaxis trombótica en 9.4. ¿Cuál es el problema entonces con la embolia pulmonar? Los gringos tienen más estadística que nosotros, son un poquito más ordenados, tienen más billetes, y además los seguros y la demanda van encima de los médicos y viven pendientes. La trombosis venosa se presenta 5 millones de personas al año en Estados Unidos. Tromboembolia pulmonar se dan 600.000 casos por año. Y de estos, por tromboembolia pulmonar, 200.000 mueren por año en Estados Unidos. Si la tromboembolia pulmonar se logra diagnosticar y el paciente sobrevive la primera hora, la mortalidad podría llegar a ser menos del 10%. 5 al 10% de todos los pacientes se presentan con estado de shock, muy parecido a lo que explicó el colega anterior, y estos, la mortalidad puede subir hasta un 25 y 50%. 50% de las tromboembolias pulmonares hacen una difusión del ventrículo derecho, que es el mayor problema y es el que realmente nos interesa más a la hora de ver el pronóstico de estos pacientes. Y según ellos puede haber una mortalidad del 10% a nivel hospital. Sin embargo, cuando hablamos de embolia pulmonar fatal, hay trabajos, como el que hizo NICE, que habla hasta de un 83% de mortalidad. El trabajo de Perry habla de 59 y el grupo de Cohen de 81. ¿Y qué es lo más curioso? Que todos los trabajos coinciden en que el 90% de los trombos se originan del sistema venoso inferior. Por lo tanto, la epidemiología de la trombosis venosa profunda, hablar de embolia pulmonar y hablar de trombosis venosa profunda es una misma cosa, porque es un trombo que se liberó principalmente, según la estadística, de miembros inferiores, perio, hacia arriba. En estos 16 hospitales en Massachusetts, la incidencia más de embolia pulmonar verificada fue 23 casos sobre 100.000, con una mortalidad de 12%. En la conferencia de consenso anterior, y algo que para mí se mantiene, aunque ya esté la conferencia de consenso nuevo, la embolia pulmonar es clínicamente silenciosa, insospechada, encontrada y diagnosticada. Esto es lo más triste que yo quiero que no lleguemos a eso, que la diagnostican 70-80% de las veces cuando ya el paciente falleció. La incidencia, producto de esto, puede ser mayor. Y hace muchos años salió un artículo, una frase muy bonita que decía: la embolia pulmonar fatal es la causa de muerte hospitalaria prevenible más común. Pero lo común ahorita en el mundo es que no estamos utilizando profilaxis antitrombótica en nuestros pacientes politraumatizados y en los pacientes en general. ¿Qué es lo que pasa? La embolia pulmonar puede desarrollarse sin evidencia clínica de trombosis venosa profunda. No hay paciente, no hay problema y nunca tuvimos datos de una trombosis venosa profunda. La embolia pulmonar fatal puede ocurrir rápidamente 30 minutos después de presentar síntomas, hasta un 11% de los pacientes. Trombito, que viaja al sistema, hace todos los estragos sobre el corazón derecho, que después nos va a afectar el lado izquierdo, como veremos más adelante. Aquí en México encontré algunos datos curiosos en algunas publicaciones del 93, 96 y 98. En el Hospital Central Militar, de 1.550 muertes, se encontraron 160 casos con trombosis venosa profunda. Imagínense, de ellos, solo 23% se diagnosticó cuando estaba vivo. Significa que se nos escapó el 77% de los casos. Murieron y no tuvimos una sospecha de que estábamos con un problema trombótico. En este lugar donde estamos, muy bonito por cierto, el Centro Médico Nacional, en 1.685 necropsias se encontró embolia pulmonar en 252 pacientes, cadáveres, 15%. Imagínense, de esos pacientes, de 252 que se encontró ese dato, solo a 52 pacientes se le diagnosticó cuando estaban vivos.
Se nos están escapando los pacientes. Se nos están muriendo y el diagnóstico lo hace el patólogo. El Instituto Nacional de Cardiología, de 1032 necropsias, hubo 231 casos de embolia pulmonar. 100 de ellos fueron masivos. Imagínense qué curioso, en el Centro Médico Nacional, y solo el 18% de todas esas muertes se consideró el diagnóstico de una embolia pulmonar. La mortalidad debería ser más baja, de 5 o 8%, pero esto es falso. La mortalidad que tenemos por embolia pulmonar es altísima, y algunos hablan hasta de 50 o 60%. ¿Cuáles son los factores de riesgo de trombosis venosa profunda? Lo más importante, antecedentes de inmovilización. ¿Qué paciente de trauma no tiene eso? Todos están inmovilizados por más de 2 días. Tromboflebitis. ¿Cómo está la vena de nuestros pacientes después de una semana? Pinchadas por todos lados que no hay donde canalizar. Cirugía mayor. Son sometidos a cirugía de urgencia, la laparotomía. Entonces, estos pacientes, y si además tienen un trauma de miembro inferior, imagínense, tienen prácticamente un 80 a 100% de posibilidades de desarrollar una trombosis venosa profunda. Existen otros, menos importantes: antecedentes de trombosis, obesidad, reposo en cama más de 72 horas. Este lo tienen todos los pacientes politraumatizados, que sean mayores de 40 años. Ahí entramos nosotros ya, 41 y 42. Politraumatismo, muchas veces no crean. Politraumatismo, estamos en esto, y estado de hipercoagulabilidad. Entonces, si este paciente lo ingresamos a la unidad de cuidado intensivo, tenemos todos los factores que ya conocimos, los que mencioné anteriormente. Además, le sumamos lo de la UCI. ¿Qué hacemos en la UCI? Catéteres y procedimientos endovasculares, arterias, venas por todos lados. Uso de sedantes y relajantes musculares, ventilación mecánica y los estados que tenemos que a veces nos cuesta controlarlos, de hipotensión y estado de shock. ¿Por qué se produce todo esto? Porque ustedes, en la posición que están, tenemos estos cambios de presión según como estemos. Cuando nuestros pacientes, que usualmente están en esta posición, las presiones venosas máximas llegan a ser 18-20 milímetros de mercurio. A diferencia de estar haciendo actividades que podemos estar hasta 85 milímetros de mercurio, o en la posición de pie que podemos estar oscilando 60-70. Entonces ya tenemos un problema. Y ese problema se genera de una fisiopatología que inventó un señor, por cierto, maravilloso, de hace muchos años, de 1856, la famosa triada de Virchow, que ya ha modificado unas cositas, que ya ha modificado más, no importa, mérito a quien se lo merece. Y él dice, primero, los problemas de estasis, inmovilización, falla venosa y obstrucción. Segundo, los problemas de hipercoagulabilidad, que ya hablaba el doctor, deshidratación, hemoconcentración, mecanismo inflamatorio, la gente que usa, las chicas que usan anticonceptivos orales. Y tercero, tenemos la lesión del endotelio. ¿Qué pacientes politraumatizados no tienen lesión del endotelio? Traumatismo, lesión nefrotrombótica. Entonces tenemos por aquí y estamos por aquí. Ya se miau, se sube al techo y le gustan los ratones, ¿cómo se llama? Hay más elefante, ¿verdad? Se llama gato. Si es gato, nosotros le vamos a poner trombosis venosa profunda. ¿Qué es el problema? 40% nada más nos puede dar signos clínicos y 50% falso. ¿Y qué pasa con esto que lo desarrollan esto? Un 10% nos van a dar la embolia pulmonar. Y esta es grave. Es grave. Mi mensaje es no llegar a tratar la embolia pulmonar. Mi mensaje hoy tiene que ser profilaxis antitrombótica, profilaxis antitrombótica, profilaxis antitrombótica. Vamos a revisar la guía del ICC de 2012. Vamos a revisar un poquito. Ahí en una hoja me anotan todos sus correos y yo les prometo mandárselas a todos, completa y sin pagar un centavo. Otro indicador de riesgo de muerte: mayores de 60,
cáncer, disfunción del ventrículo izquierdo, la enfermedad pulmonar crónica, pero el trauma por sí solo tiene un riesgo relativo de 8.5 como indicador de riesgo de muerte. Trombo en la aurícula derecha o ventrículo y trombosis de las venas pélvicas con 3.6 de riesgo relativo. Entonces, ¿cuál es el riesgo absoluto de trombosis venosa profunda en paciente hospitalizado? Varía según los procedimientos, pero como hoy estamos en trauma mayor, puede ser desde un 40 a un 80% el riesgo absoluto de trombosis venosa profunda. Y paciente de terapia intensiva de 10 a 80. Entonces, si agarramos paciente de trauma mayor que esté en la UCI, ¿cuál es la posibilidad de que tenga una embolia? O sea, como que te diga, mira, vas a comprar la lotería, solo vas a comprar vos y otro. Y ya con 50% de posibilidades. Aquí no, aquí va mejor, más como 80% de posibilidades de presentar una embolia pulmonar. Hay signos y hay síntomas vagos, muy vagos y muy difíciles realmente de meterlos a un bolsón. Por ejemplo, disnea de aparición súbita inexplicable, dice la literatura hasta 84%, dolor torácico tipo fluorítico 76%, la tos que hablaba el doctor papá de Eva 50%, dolor de pantorrilla y sudoración y ansiedad 39-36%. Y existen otros que también no hay que discriminarlos: hemoptisis, infarto pulmonar, dolor pleurítico, roce pleural 10%, dolor no pleurítico 17%, síntomas, palpitaciones, dolor arenoso, o ser totalmente asintomático el paciente. ¿Cuáles son los signos de tromboembolia pulmonar? Y vamos a hablar también de su porcentaje. Lo más importante, taquipnea, 85% de los casos. Taquicardia, más de 100, 58. Aumento del segundo tono pulmonar por hipertensión pulmonar, 57. Estertores, agua en el pulmón, 55. Fiebre, 50%. Y signo de trombosis en extremidades inferiores, apenas el 40%. Que lo miremos, que miremos la pantorrilla inflamada, que miremos problemas de miembro inferior. Y otros, no menos importantes, roce pleural, cianosis, hepatomegalia y reflujo hepatoyugular. Se ha intentado hacer un montón de clasificaciones para ver probabilidad baja, está el score de Ginebra, el score de Webb, baja probabilidad, intermedia, alta, y la verdad que ninguno ha sido como una guía total para estos pacientes. Pero sí sabemos las causas, y sabemos que están las causas del problema del politrauma, de la multifractura. Entonces sabemos que hay que usar profilaxis antitrombótica. Otro puede ser el score de PESI, que se le hace inclusive a los pacientes cuando van a ir de alta, porque va a determinar el tiempo también de tratamiento posterior si logran salir vivo. Entonces tiene un montón de parámetros, y usted va a andar dando 10, 20, 30, 40, y van sumando ahí, y al final llega lo mismo, a dar que tu riesgo es bajo, que tu riesgo es intermedio, que tu riesgo es súper alto cuando tenés valores mayores de 125. Pero estos no han logrado todavía decir tu score es este, tu riesgo es tal. Hay muchos pacientes que tienen alto riesgo y no presentan ningún problema de trombosis. Sin embargo, tenemos estos marcadores que sí nos dan la estratificación del riesgo de la embolia pulmonar. ¿Y cuáles son? Marcadores clínicos. Ya mencionamos algunos con el doctor con la embolia ventrículo bien complicada. Shock, hipotensión. Marcadores en función del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo, elevación del BNP. ¿Por qué? Porque usted se acuerda, este es mi aurícula derecha, este es mi ventrículo derecho, mi sistema pulmonar. Obstruye aquí, me da presión aumentada del ventrículo derecho. La presión aumentada del ventrículo derecho se va hacia la aurícula y de la aurícula va al sistema venoso. Por eso nos da disminución de gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, y luego este ventrículo comienza a hacer daño, se hipertrofia y comienza a causarle daño. Después de causar insuficiencia cardíaca derecha, el septum se desplaza,
da aumento en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, porque ya la había dado al derecho, y hace caer al paciente en una falla cardíaca global. Y en ese momento hubo muerte miocárdica, por eso las tromboninas nos van a salir elevadas. Entonces, la fisiopatología de esto, bien sencilla. La embolia pulmonar masiva. En casos fatales, terceras partes de la muerte ocurren en la primera hora. O sea, tenemos poco tiempo para buscar cómo tratar a un paciente que ya está con este problema, porque no se le quiso poner profilaxis antitrombótica. Y esto que la profilaxis antitrombótica tampoco es que va a evitar los tromboembolismos en los pacientes. Yo tuve una paciente ahorita joven de 23 años, fractura de tibia y peroné expuesta, con pérdida de tejido muscular, fractura múltiple de cadera, fractura de brazo izquierdo, lesión de tórax, o una fractura lineal esternón. Esa jovencita llegó chocada, y estuve jugando con ella, le pongo, 50, 70, y me jugué, sangre, me mató un poquito para abajo, estaba sangrando, ¿no? Me la metió una ortopedista, me hicieron una maquita, me estabilizaron la rodilla, la fractura y la cadera, y yo seguí jugando. Wow, el riesgo es alto. Cuando yo ya tenía 18 horas de que mi parte de hematócrito ya lo tenía estable, y los tiempos y todo eso estaba estable, voy con profilaxis antitrombótica. Y estando con profilaxis antitrombótica, en la cara de nosotros, dolor torácico, disnea, hipotensión y todo, y me hizo, vamos, tratamiento. Y estando con tratamiento me hizo un segundo evento, que gracias a Dios no fueron muy mayores. Entonces, aquí está pegado con estos pacientes. Ya la niña salió con cuidado intensivo, gracias a Dios, y a los ortopedistas que pelearon con ella lo pegaron. Sí, no, es difícil. Yo aquí tuve estudiantes que también se pelea. Ya es peor, no, porque además estabilizar la maquima la voy a estabilizar. No se muera. Bueno. Tromboembolia pulmonar. Y vuelvo a la infusión del ventrículo izquierdo. Dice, la presencia de infusión del ventrículo derecho en pacientes normotensos con embolia pulmonar es el punto crítico a partir del cual la mortalidad se eleva en forma significativa. ¿Qué es lo que se nos afecta entonces primeramente? Nuestro corazón derecho. La inestabilidad hemodinámica secundaria a la falla del ventrículo derecho en embolia pulmonar es un indicador más adecuado de la magnitud de la embolia pulmonar que del grado de obstrucción angiográfica. Hay muchos trabajos que nos hablan ya de esto. ¿Qué cantidad de este músculo, qué cantidad de este corazón derecho está siendo afectada? Entonces, así como ustedes tienen estrés cuando van a la calle, cuando se cruzan el carro, que si el cine, sale noche, del parqueo, este ventrículo derecho también sufre estrés, hay un aumento del estrés de la pared del ventrículo derecho. Si este señor comienza a estresarse, aumenta el consumo de oxígeno y por tanto cae a isquemia del ventrículo derecho. Entonces ya tenemos la causa de por qué las tromboninas se van a elevar. Y esto es peor todavía. A mayor impedancia del ventrículo derecho, hay mayor presión del ventrículo derecho. Yo aquí discuto el uso de la famosa PVC. Yo en mi hospital no uso PVC. Con hipertensión pulmonar, la PVC difícil que sirva para algo. Difícil. Si se puso de entrada como parámetro, podría ser de utilidad. Pero yo, abuelo, no utilizo PVC. Hipertensión. ¿Por qué? Esta presión que va del ventrículo a la aurícula y mi PVC, ¿a dónde tiene que estar mi catéter? Exactamente en la entrada de la aurícula, donde el valor verdadero del PVC tiene que ser 0. Ese es el valor de la PVC, 0. Que el promedio de la PVC tiene que andar entre 8 a 10 es otra cosa, ese es el promedio, pero la PVC es 0. Si yo tengo hipertensión pulmonar 25, 30, 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto tiene mi ventrículo derecho? Probablemente eso más. Y si ese ventrículo derecho me está regresando la presión a la aurícula, ¿cuánto tiene esa aurícula? Cuando el valor normal, ya sabemos que es menos de 15, 10, 12, dependiendo, y se transmite a dónde? Al sistema.
venoso. Por lo tanto, esa presión va a estar dando falsos. Porque ¿qué pasa si la presión venosa central con un paciente con hipertensión pulmonar me da 14? Está bien, tiene buen volumen de líquido. Falso. Puede estar deshidratada con una hipertensión pulmonar. Y ahí es donde hay que estar ojo, porque de repente se nos cae estos pacientes y vamos a la noradrenalina, salva toda la noradrenalina. Pero los carros no arrancan sin gasolina. Hay que echarle gasolina. Entonces estos pacientes pueden necesitar inclusive volumen. Porque la falla del ventrículo derecho, uno de los principales tratamientos es volumen. La falla del ventrículo izquierdo, su principal tratamiento casi siempre son fármacos vasoconstrictores. Entonces, mayor volumen del ventrículo derecho desplaza el centro interventricular izquierdo hacia la izquierda, va fregando el corazón izquierdo, y hay menor volumen del ventrículo izquierdo. Por eso es que comienza a dar problemas circulatorios, porque el volumen efectivo de eyección del ventrículo izquierdo es mucho menor, porque su pared se va reduciendo por el empuje que le va a dar el septo interventricular. ¿Qué pasa? Entonces, si hay menor volumen del ventrículo izquierdo, esto se va a ver a qué? Al desplazamiento del septo interventricular, menor gasto del ventrículo derecho, menor retorno venoso al izquierdo y gran restricción pericárdica. Y estos pacientes ya comienzan a tener serios problemas. Mayor la presión en el lado derecho, por tanto hay menor la perfusión coronaria, menor la extensibilidad del ventrículo izquierdo, con una mayor presión venosa coronaria. Entonces, en embolia pulmonar, la presencia, oigan bien esto, que nunca se le olvide, la presencia de inestabilidad hemodinámica incrementa de 3 a 7 veces la mortalidad. Upper, cuando escribió esto, dijo inestabilidad versus no inestabilidad, del 5 al 36% con inestabilidad hemodinámica. Upper del 5 al 25%. Y el estudio Piper, del 15 al 58%. Aumenta la mortalidad. Entonces ya el doctor le explicó algo de esto, del cuadro clínico de la embolia pulmonar. Signos bajos, apnea, sudoración, todo lo torácico, que ya está machocardiogénico, lo clorítmico, el y nos puede dar en la primera etapa un efecto mínimo, embolias pequeñas, hipotensiones pequeñas, o no pasa nada. O avanzamos y llegamos al cor pulmonar e hipertensión pulmonar, que esto nos va a llevar a grandes problemas de un cor pulmonar crónico, si el paciente sobrevive, y una insuficiencia respiratoria aguda, tan disneico, y comienzan todos los problemas que ustedes ya saben con la clínica. Yo no lo explicaba que el aleteo, que el uso de los músculos intercostales, que la gasometría, eso ya lo saben ustedes. Y desgraciadamente, si no controlamos todo esto, por no usar la profilaxis antitrombótica, nos puede llegar a la muerte de nuestro paciente. Entonces, el cuerpo pulmonar agudo en la embolia pulmonar masiva nos produce insuficiencia ventricular aguda, nos va a producir una disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, síncope, paro cardíaco, o tuvimos la suerte que nuestro paciente se logra recuperar. La tromboembolia pulmonar, su diagnóstico con lo que ustedes tengan, y así como digo el colega, en el hospital yo no tengo toda esta vaina. Que voy a hacer estudios especiales, de resonancia, estudios no. A trabajar con lo que explicamos, porque lo mejor es la parte clínica de nosotros. Que hagan gasometría, que hagan radiografía, lo que puedan y lo que tengan en sus hospitales, pero hagan. Pero, bueno, profilaxis, antitrombótica, prevención, es mejor que tratamiento. Entonces, los marcadores biológicos. Si yo aquí le pregunto a cualquiera de mis colegas que están aquí, la trombina cardíaca, ya explicamos por qué. En embolia pulmonar, su elevación se atribuye al aumento de la tensión de la pared del ventrículo con sobrecarga de presión, con daño celular y microinfarto. Ya lo mismo, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué se sube la estructura. Y el famoso péptido natriurético cerebral, que se origina en la aurícula derecha, expresa, ¿qué expresa? Una dilatación aguda del ventrículo derecho, depende de la dinámica y grado de obstrucción vascular y es útil en el diagnóstico de certificación
de pacientes con difusión de ventrículo derecho. Este señor es un buen marcador y esto nunca que les quede duda. O sospechen problemas cardíacos o algo pulmonar, mándenlo, porque los niveles le dan mucho la diferencia para ver los diagnósticos. El dímero D se usa mucho, muchas guías y escuelas lo utilizan, yo lo utilizo y busco con los valores. Yo acostumbro utilizar un dímero D de entrada a todo paciente. Se lo hago en basal y trabajo solo en el basal. Entonces el dímero D se libera cuando los enlaces cruzados de fibrina son degradados por sistema fibrinolítico. Sensibilidad de ELISA 100, con LACTE 73, pero el problema es que se dispara en infarto, en neoplasia, en edad avanzada, en embarazo, hipertensión, mucho. Entonces nos puede dar mucho valor predictivo negativo. Entonces hay que saber jugar con él. Y hay que saber jugar con el laboratorio que tenemos para ver cómo anda su sensibilidad. Que mandar el electrocardiograma, que el electro sabe todo. Falso. No es cierto, no estamos inventando la botella. Alteración de la onda T, 68%. Patrón, el famoso patrón S1, Q3T3, 50% de las veces posiblemente lo vamos a ver. Bajo voltaje, 29%. Taquicardia sinusal, 26%. Un bloqueo nuevo, pues hay que tener un electro siempre en previo, porque si aparece un bloqueo de la rama derecha del ATI, es posible que no esté dando este problema. Por eso siempre tengamos un electrocardiograma basado en los pacientes, onda P pulmonar o hasta un 9% de los casos, un electrocardiograma es totalmente normal. El diagnóstico, con los electros, difícilmente pueden encontrar algunas cosas, como les dije, en algún otro caso van a encontrar muy claramente el patrón de ese 1 Q3T3, pero ahí va. La radiografía de tórax. ¿Qué quiere ver la radiografía de tórax? Lo que ustedes quieran inventar es que yo veo esto, que yo veo otro, que para mí es una atelectasia, no que es un derrame, que es una neumonía. Lo que quieran es aceptarlo. ¿Por qué? Porque atelectasia o alteración de parénquima pulmonar puede haber el 68% local, derrame en el 48%, opacidad pleural 35%, elevación del diafragma 24% y otros, no menos importantes, la disminución de vascular pulmonar, la arteria pulmonar central, una cardiomegalia, el signo de Westman, el edema pulmonar, todo eso podemos encontrar en la radiografía. Podemos ver el embolismo sin infarto y vamos a ver el signo de Westman, que es una hiperclaridad, o el de Fletcher, que es la dilatación del segmento de la arteria pulmonar, o el símbolo de salchicha, que es donde se clava también el émbolo. Puede haber pérdida de volumen con elevación diafragmática, atelectasias laminares, lo que ustedes quieran ver en una placa de una posible tromboembolia pulmonar. Podemos también tener embolismo por infarto, donde vemos consolidaciones visibles en las primeras 12 y 24 horas, las joroba de Hampton, que es una opacidad triangular de base pleural con el vértice hacia el hilo. Esta se mira preciosa. Preciosa se ve aquí la foto, pero se va a hacer feo tenerla, ¿no? Y podrán encontrar muchos datos en las placas. Lo que ustedes quieran, como le digo, al gusto del cliente en las placas y cualquier cosa puede ser producto de una embolia pulmonar. Ok, vamos a hacer otro diagnóstico. Tengo ultrasonido, vaya, radiólogo, si para eso trabaja, y hacemos su Doppler. Y puede ser que el Doppler encontremos esta belleza y se logran ver bien los grandes trombos de los pacientes. ¿Lo ven? Claritamente se ven las obstrucciones, ¿ya? Se ve muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si nuestro paciente es sintomático, la sensibilidad puede ser el 97% y la especificidad también un 97%. El paciente sintomático. Pero recuerden que más del 40 y 50% de estos pacientes no tienen ninguna sintomatología. Entonces aquí baja la sensibilidad apenas un 59% y la especificidad se sigue manteniendo al 98%. Tengo un eco, hay cardiólogo, llamemos al cardiólogo. Yo tengo un lema, y se lo he dicho a mis colegas, entre más carguemos, pesa menos. Así que, entre más médicos involucremos, más especialistas, a la hora que tengamos, como dice el colega, la demanda, yo llamé al radiólogo, yo llamé al cardiólogo, yo llamé y
es menos la carga de responsabilidad de nosotros. Pero ¿qué pasa con el eco transtorácico para embolia pulmonar? La sensibilidad es baja y solo 60-80% y la especificidad se mantiene 95 a 100. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un eco transesofágico, nuestra sensibilidad se aumenta al 90-95% y la especificidad al 100%. Y miren qué interesante cómo se ven los trombos. ¿Lo logran ver? ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Esos son los trombos que vamos a ver a través, exclusivamente, del eco transesofágico. Si hacemos tomografía, podemos ver la imagen del trombo por todos lados, se ven los trombos, y esto, pues, desgraciadamente, lo que no quisiéramos ver, que son ya las autopsias de los pacientes. Aquí van a ver ustedes otras imágenes que pueden encontrar, los grandes émbolos que vemos a la hora que hacemos los diagnósticos. Es curioso, este paciente posiblemente tenía cuadros repetitivos porque tenía un émbolo ya calcificado. O sea, que es entre los otros factores de riesgo antecedentes de eventos anteriores embólicos. Y esto, pues, que difícilmente se nos va a escapar. También tenemos embolias masivas y vamos a ver imágenes como esta, a la hora que se hace el disparo, el gran trombo. Podemos tener también otro tipo de imágenes donde vamos a ver, aquí por ejemplo ustedes ven la amputación completa de este sistema vascular. Aquí no se ve nada para arriba, nada, y sí dibuja abajo. Entonces aquí está un hermoso émbolo. Angioresonancia. ¿Qué pasa con la angioresonancia para el diagnóstico? Tiene un pequeño problema. La sensibilidad es del 88% y su especificidad del 90%. Y realmente es mayor útil en lesiones mayores de 1 centímetro. O sea, que si los trombos son pequeños y dando clínica, jamás a través de una angioresonancia lo vamos a poder ver. Tenemos más imágenes donde vamos a ver la presencia de los trombos, trombos. Todo esto nos hace el diagnóstico. Pero vuelvo a repetir, no me interesa el diagnóstico, me interesa prevención. Si hacemos gamografía de trayectoria perfusoria, no es tan útil y no nos da resultados tan importantes. El hospital que tenga y pueda hacer centelografía, hágala. Y van a encontrar datos muy importantes de cómo no se da los llenados completos a la hora de la captación. El pronóstico de embolia pulmonar, ¿de qué depende? Primero, el no diagnóstico puede ser fatal. Desgraciadamente, los pacientes con una embolia pulmonar grave se nos mueren mucho. ¿Y qué también pasa? El tratamiento, si una tromboembolia pulmonar mayor, riesgo de una hemorragia. Entonces tenemos que ser bien prudentes y bien clínicos y estar con nuestros pacientes para la toma de decisiones. Entonces, parte del pronóstico va a ser la falla ventriculoderecha y la elevación gastropúrgica. Si tenemos esas dos cosas, el pronóstico de estos pacientes con embolia pulmonar es peor. Vamos a tener alta mortalidad, puede haber una recurrencia de tromboembolia, podemos tener nuevamente hipotensión, choque cardiogénico, y entramos a lograr soporte inotrópico y ventilatorio, que el colega explicó todas las aminas que utilizamos. En los últimos minutos voy a tratar de hacer un pincelazo de la guía del CHEF publicada el 20 de febrero de ICCP. Le digo, al final les voy a poner mi correo, me escriben y con todo gusto se las mando todas, porque para leerlas, discutirlas, necesitaríamos por lo menos 2 días. Pero vamos a tratar de hacer algo enfocado a lo que venimos, que es trabajo. Entonces, esto está publicado en el CHEF de este año, y ellos comienzan con algo de lo que son las guías de manejo perioperatorio de la terapia antitrombótica, la terapia antitrombótica y prevención de la trombosis. Son las guías de la práctica del Colegio Americano de Médicos de TORAC, el famoso ACCP, y es la última edición, que es la 9ª edición que va a ser publicada. Ellos dicen, el manejo antitrombótico en el perioperatorio está basado en los riesgos de tromboembolismo y sangrado. Importante. Y
tenemos que minimizar las reacciones clínicas adversas de nuestro paciente. A la parte que le correspondió a terapia traumática y prevención al doctor Quero, en el punto 8.0 dice: pacientes con trauma mayor, trauma craneal, trauma por lesión espinal, sugerimos o sugiere heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, profilaxis mecánica, que no tener profilaxis. O sea, en estos pacientes, cualquiera de estos, a dejarlos sin nada. El punto 8.0. El punto 8.4.2 dice: trauma mayor, oigan bien, y alto riesgo de trombosis venosa profunda, sugieren agregar profilaxis mecánica a la farmacológica si no hay contraindicación por lesiones de miembro. ¿Qué significa esto? Tenemos alto riesgo, un trauma mayor, ya con medicamento, agreguemos la profilaxis mecánica siempre y cuando no hay una fractura, ¿verdad?, que posibilite utilizarla. En el punto 8.4.3 dice: pacientes con trauma mayor, oigan bien, y contraindicación de las heparinas no fraccionadas y de bajo peso muscular, ellos sugieren profilaxis mecánica a no tener profilaxis. O sea, no podemos ponerle fármaco, pongámosle profilaxis mecánica, que es mejor a no tener nada, aunque el nivel de evidencia es muy bajo, 2.0. Y dice: agregar heparina no fraccionada o de bajo peso molecular al disminuir el riesgo de sangrado o no exista una contraindicación. Claro, resolvimos el problema, le agregamos fármaco, aunque su nivel de evidencia es bien bajo. Con respecto al punto 5.1 de la guía dice: en pacientes con tromboembolia pulmonar aguda, recomiendan terapia intravenosa con heparina no fraccionada o subcutánea, la de bajo peso molecular o fondoparinol, y el nivel es 1B. El punto 5.2, en pacientes con alta sospecha clínica de tromboembolia pulmonar, sugiere también la terapia parenteral. Nivel de evidencia 2.0. Este fue el capítulo que escribió el doctor Quiro y colaboradores. Con respecto a los anticoagulantes, es bien importante esto, porque ellos dicen: el tratamiento empírico depende del grado de sospecha clínica de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Aplicarse intravenosa si grado de sospecha es alto o moderado. Antes no se metía el grado moderado, ahora sí lo mete. De sospecha alto o moderado, y los resultados de las pruebas diagnósticas se van a demorar 4 horas. ¿Qué significa? Yo tengo una sospecha alta o moderada, mando todos los exámenes, pero no tengo la posibilidad de tenerlo rápido, sino que se va a demorar 4 horas. ¿Qué hago? Aplicar tratamiento intravenoso. Ahora dice: el grado de sospecha leve se puede aguardar, dado que usualmente se confirma el diagnóstico antes de las primeras 24 horas. Entonces, sospecha leve, puedo aguantar el tratamiento, y el nivel de evidencia es bajo, 2.0. Y usar para mientras heparina bajo peso o fondoparinol o heparina no fraccionada, intravenosa o subcutánea. No es llegado a diagnóstico de embolia. Si confirmo el diagnóstico, ¿qué hago entonces? Inicio un tratamiento combinado con anticoagulación parenteral, que ya vimos que el nivel es 1B, la continuamos esta por un mínimo de 5 días, digamos, yo uso Clexane, bueno, enoxaparina, para no hablar de una casa comercial. La dejo 5 días, pero inicio, en mi país no tengo WhatsApp, para obtener el INR2 y que este se mantenga por 24 horas. Y hasta entonces, yo suspendo la dosis de enoxaparina. En el manejo perioperatorio, la terapia trombótica y prevención, este fue el capítulo que escribió el doctor Bukele, dice: ¿cuántos de ustedes no llegan a su paciente con warfarina y le van a dar anestesia y va a sangrar y ya saben lo que va a pasar? Pero tenemos que, el trauma, en urgencia, va con lo que tenga. Pero muchos traumas que nos permiten diferir cirugía,
podemos hacer algo, dice. Pacientes con warfarina o cumarínico, suspenderlos, oigan bien, 5 días antes con nivel de grado 1B y restaurarla 12 a 24 horas posterior a la cirugía con un nivel 2C. Ojo, siempre y cuando la hemostasia sea buena y no haya sangrado. ¿De acuerdo? Eso es con la warfarina. Pero luego nosotros los pacientes llegan al hospital y hacemos un puente y quitamos la warfarina y comenzamos a utilizar, por ejemplo, alta dosis de heparina fraccionada intravenosa. Si el paciente tiene este puente, la infusión de heparina debe suspenderse 4 a 6 horas antes de la cirugía, un grado 2C de evidencia. Si no tenía heparina no fraccionada y tenía heparina de bajo peso, ojo con él. Porque luego usted dice, quiero poner un bloqueo a este trauma o otras cosas. Ojo, ya cambió esto. La heparina de bajo peso molecular, la última dosis, aplicarla 24 horas antes de la intervención. ¿Se acuerdan que te hablábamos de 6 a 8 horas? Ok, ahora son 24 horas, grado 12 de evidencia. Y reiniciarla 24 horas después de la cirugía en pacientes de riesgo moderado de sangrado, riesgo moderado sangrado, o 48 a 72 horas en riesgo de sangrado fuese elevado, un nivel 12. Entonces ya sabemos ahora, ¿cuándo la reiniciamos? No, es alto riesgo, en 2 o 3 días. Riesgo bajo, 24 horas. Esto ya cambió con respecto a la guía anterior. Es que mi paciente viene tomando aspirina, no hay problema. Miremos qué pasa con la aspirina, si nos da chance de suspenderla, o tenemos que tratar de urgencia, pues entramos y ya sabemos que vamos a tratar sangrado por aspirina. Si el paciente toma aspirina para la prevención secundaria de eventos vasculares, no interrumpirla. Ojo, no interrumpirla. Va a pasar, le damos anestesia, sin quitarla, por una cirugía mayor o menor. Y el grado de evidencia es 12. Sin embargo, si a mí me dio un cardiólogo, un amigo, me dice, Jaime, no, debería tomar aspirina, no parece que te haya un infarto algún día, ¿ves qué tal? Tu aspirinita, como prevención, que por cierto ya la están dejando mucho así. Dice, si la terapia con aspirina tiene como objetivo la prevención primaria, esta se puede suspender 7 a 10 días antes de la intervención. Nivel 12. Así que no le tengamos miedo a la aspirina. La conclusión de esta parte dice, la evaluación del riesgo de tromboembolia y sangrado es el criterio que rige las decisiones terapéuticas relacionadas con el manejo de tratamiento anticoagulante o antiplaquetario en pacientes candidatos a la cirugía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si desgraciadamente llegamos a tratar, vamos a tratar con heparina estándar, anticoagulantes orales, trombolisis, heparina bajo paso muscular, embolectomía en algunos casos, o en fin. La dosis de heparina ya las conocen, no se han modificado, les la voy a mencionar, igual que la heparina bajo paso molecular, son las mismas. Vamos a hablar de los trombolíticos, la parte que escribió el doctor Quiro en la guía del 2012. Pacientes, ojo, porque el doctor hablaba antes de flujo líquido amniótico, si aquí nosotros la sospecha es de un coágulo, dice, pacientes con embolia pulmonar e hipotensión, una presión sistólica menos de 90, el tratamiento es trombolítico sistémico. También hablan de bajar 40 milímetros de presión de la basal por más de 15 minutos. Entonces, el tratamiento es trombolítico en caso de embolia pulmonar con hipotensión. En la misma guía dice, paciente con alto riesgo de hipotensión, siempre y cuando su riesgo de sangrado sea bajo, tratamiento trombolítico sistémico también un nivel 2. Dice factores de riesgo de hipotensión. ¿Cuáles son? Que el paciente tenga disnea, el aspecto del enfermo, el paciente se está deteriorando, que tenga hipoxia, que tenga difusión del famoso ventrículo derecho, que tenga aumento de las tromboninas, la irritación de las venas del cuello y la taquicardia. Le suena a un paciente con una tafonada cardíaca, bastante parecido con muchas cosas de eso. Entonces, son factores de riesgo de hipotensión. Estos pacientes, cuando tengan esto, su tratamiento va a ser
trombolíticos intravenosos. Ojo, no tratamiento trombolítico en normotensos sin los factores de riesgo. No trombolíticos en pacientes normotensos sin los factores de riesgo. Y usar siempre, cuando vamos a usar los trombolíticos, una vena periférica, nivel 2C, en infusiones breves, rápido, en 2 horas, y siendo siempre el trombolítico de elección el activador del plasminógeno tisular y su nivel de evidencia va a ser el 2C. La trombolisis, ya conoce usted la dosis del RTPA, del fitoquinasa, y no tiene nada. Vamos con los filtros. ¿Qué dicen las nuevas guías? Que fue lo que escribió Keino, también colaboradores, en esta guía. Con respecto a los filtros, en el punto 844, esto parece la Biblia, capítulo, así. Dice, pacientes con trauma mayor, nosotros sugerimos no utilizar el filtro de vena cava inferior como prevención de trombosis venosa. Ya no se necesita. Y esto ha cambiado por algo que les voy a comentar ahorita. No usar filtros de cava inferior en pacientes con embolia pulmonar aguda que estén tratados con anticoagulantes. Ojo, si ya tienen anticoagulantes, no usar los filtros en nivel 1B. Pero esto está dando problemas porque una opinión que se opone a las prácticas habituales, a lo que se está haciendo ahorita todavía, de usuarios en pacientes con trombosis venosa profunda extensa, con alto riesgo de embolia pulmonar, a pesar de que están anticoagulados. Actualmente, pacientes que están haciendo estos datos se le están poniendo filtros. La guía nueva de 2012 dice no usar filtros si tienen anticoagulación. Entonces hay que revisarla porque es importante, porque nos metemos diario pacientes con cirugía, nos metemos diario a esto y tenemos que ver cómo andamos con los niveles de evidencia relativa. Limita la colocación del filtro de la cava inferior a aquellos con contraindicación para la farmacología o anticoagulante. Y una vez colocado el filtro, ya está colocado el filtro, ¿verdad? Disminuye el riesgo de sangrado. La indicación es iniciar la anticoagulación. Se pone el filtro, disminuye el riesgo de sangrado, vamos a anticoagular a esos pacientes. Nivel de evidencia, 2B. La embolectomía, que decía el doctor, sacar con catéter Swagan, sacar con los otros líquidos amnióticos, aquí sacar un émbolo. ¿Qué dice la guía nueva? Lo que dice Keino de estas guías de embolectomía. La remoción del émbolo asistida por catéter la reserva para aquellos pacientes, ojo, con embolia pulmonar e hipotensión y contraindicación de trombolíticos sistémicos. O sea, esto está más fregado. Embolia pulmonar, shock caro y contraindicado a los trombolíticos, se puede usar embolectomía. O pacientes que están en estado de shock con riesgo de muerte antes de las 2 o 3 horas, que es el tiempo donde nos permite usar los trombolíticos, o que tengan hipotensión persistente, nivel 2C. Ni modo. Buscar un cirujano vascular que se rife, porque el paciente se nos va a morir. Y ante esta situación, solo queda la embolectomía y buscar cómo sacar esos hermosos coágulos. ¿Se acuerdan al comienzo que le dije que se acordaran de la plática, del artículo del CHE del 2011 del Dr. Ho? ¿Se acuerdan? El aumento de la mortalidad en los pacientes que se retrasó la terapia profiláctica. Ok. ¿Por qué? Para concluir mi plática, y muy feliz de estar en la Ciudad de México porque esta es como mi casa. Yo aquí hice cuidado intensivo y adoro México y magnetizado a ganar marca para que vaya a ganar. Concluyo. Según el artículo del Dr. Ho, y que no se nos olvide porque luego nosotros los anestesiólogos nos menosprecian, los cirujanos, los ortopedistas. Háblele con autoridad. Si usted habla con autoridad, con base y literatura, y alguien le dice, no quiero, ya saben la palabra que sí. Conclusión. No, es que será para que no se me durmiera. Yo sé lo que es estar a las 6 de las 7 de la noche y esperando la última conferencia y que venga yo a dormirlo, mejor así están de espera. Concluyo. Según el doctor Ho y colegas, el tromboembolismo venoso es una causa prevenible de mortalidad intrahospitalaria
y que en pacientes adultos el no uso de terapia antitrombótica en las primeras 24 horas de ingreso a la UCI, sin razones que justifiquen este proceder, ojo, sin razones que justifiquen este proceder, se asocia con mayor riesgo de mortalidad. Al principio de mi conferencia yo les dije, más que tratar, ¿quiénes son intensivistas aquí? Levanten la mano por favor que son intensivistas. ¿Usted, doctora? ¿Intensivista? 1, ¿quién más? 2, voy a gastar la mía, 3. Significa que nosotros 3 vamos a tratar estos clavos. Y siempre estamos con dolor de cabeza de revisar, y revisamos y no había profilaxis antitrombótica. Entonces, más que tratar esto, los invito a que ayuden a sus colegas a que usen profilaxis antitrombótica, a que no retrasen la profilaxis antitrombótica en los pacientes, porque le estamos ayudando a prevenir muertes por embolia pulmonar. Así que para mí, lo vuelvo a decir, muchas gracias, viva México, este es mi correo electrónico, escríbeme y lo escribo, no como el doctor Jaime que nunca escribe, Jaime Vázquez, el doctor Rivera escribe. Y se lo vamos a mandar al doctor Rivera también todos los artículos, para que tal vez a través del colegio lo podemos mandar, para que todos lo tengan y lo revisen, porque es muy tedioso en 45 minutos con el doctor hacer una revisión completa. Muchas gracias, buenas noches y ha sido un gusto estar con ustedes. Dice la doctora que si alguien tiene una pregunta, un comentario, algo, se lo voy a agradecer, más que preguntas, comentarios o alguna duda,